terror y miedo. Eso es lo que dicen sentir las víctimas que han sufrido algún secuestro. Ahora imagina cómo podría sentirse la persona que ha sido privada de su libertad por criaturas inteligentes que solo viven en la imaginación de quienes admiran las estrellas. O tal vez no solo ahí. En el video que estás a punto de ver conocerás un caso intrigante que hasta la fecha no ha tenido ninguna explicación que resuelva las incógnitas sobre estas circunstancias. ¿Será acaso que a lo largo de los años hemos sido visitados por extraterrestres con intenciones científicas? ¿O tal vez solo será una alucinación proveniente de los infinitos y oscuros rincones de El despertar de la noche? Retrocedamos en el tiempo hasta el 6 de junio de 1980, precisamente en el pueblo llamado Tingley, en West Yorkshire, Inglaterra. Un hombre llamado Zygmunt Adamski, de 56 años de edad, quien solía trabajar en una mina de carbón, vivió buena parte de su vida en su natal Polonia. Una persona acostumbrada a la vida rural y quien contaba con varios amigos debido a su carácter amable y alegre. La tarde de ese mismo 6 de junio debía hacer las compras para rellenar las despensas de su hogar, así que rápidamente se preparó y salió de su casa para tomar ruta hasta el supermercado, no antes sin saludar a su vecino que se encontraba en el patio de su terreno. El clima era agradable para tomar camino a pie. Además de que el supermercado no estaba tan alejado, la idea de caminar le pareció favorable, entretenida y factible. Así que se dispuso a seguir a sus pies y hacer algo de ejercicio. No obstante, al caer la noche, él no había regresado. No se supo nada del hombre, como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Luego de algunos días sin saber nada de su esposo, la preocupación y la angustia comenzaron a reinar la cabeza de la señora Adamski, pensando en qué pudo haber pasado con Zygmunt. Al pasar 5 días, precisamente el 11 de junio, las autoridades encontraron a su amado esposo, sin embargo, no de la forma en la que ella esperaba. El cuerpo del señor Zygmunt había sido localizado en un depósito de carbón en la localidad de Todmorden, a 32 kilómetros de su hogar. Este hallazgo fue descubierto por Trevor Parker, el hijo del propietario de aquel depósito de carbón. Trevor había llegado a las instalaciones alrededor de las 3:45 de la tarde para preparar todo para el turno nocturno de esa misma noche. De pronto, al abrir la gran puerta, fue sorprendido al vislumbrar al occiso encima de una pila de carbón de aproximadamente 3,5 metros. Al ver semejante y mórbida escena, se dispuso a contactar con las autoridades locales para reportar el macabro descubrimiento. La policía llegó rápidamente a las 3:50 de la tarde. Uno de los agentes de la ley era el oficial Alan Godfrey, de quien hablaremos más adelante en la historia. Al joven Parker se le hizo el interrogatorio de protocolo y se le preguntó cuándo fue la última vez que estuvo en las instalaciones, a lo que respondió que a las 11 de la mañana fue la hora exacta en la que pisó el depósito de carbón aquel día. Además de mencionar que el cuerpo sin vida que yacía en aquella locación no estaba ahí en aquel momento. Trevor Parker había cerrado bajo llave la puerta de las instalaciones. Según él menciona, nadie más pudo haber entrado, lo que significa que el cuerpo del señor Adamski apareció ahí en un intervalo de casi 5 horas. El agente Godfrey llamó a la ambulancia para que se hicieran cargo de los siguientes procedimientos, y poco tiempo después de que el vehículo llegara, él ya tenía una posible conjetura de la causa de fallecimiento: un paro cardíaco masivo. Luego de una serie de investigaciones, las autoridades tenían la hipótesis de que algo muy turbio sucedía respecto al fallecimiento del señor Adamski.
El occiso presentaba quemaduras de segundo grado en la parte posterior del cuello y en los hombros, las cuales estaban cubiertas por una especie de gel de origen desconocido. Esto podría sugerir que alguien intentó tratar sus heridas después de que se le hayan sido infligidas. La manera en la que se le fue encontrado no coincidía con la teoría de muerte fruto de un paro cardíaco masivo. Además de que su indumentaria era peculiar, como si después de haber fallecido alguien lo haya revestido, pero sin tener el más mínimo cuidado o idea de cómo es que va cada prenda. Su abrigo, los pantalones, el cinturón y los zapatos estaban mal puestos y mal abotonados. Tras recibir la noticia, la esposa de Zygmunt Adamski se trasladó a reconocer el cuerpo, y en efecto era el de su esposo, y además reveló que hacían falta un par de artículos que él siempre llevaba consigo: su reloj y su cartera. La ropa del occiso se encontraba en excelentes condiciones, lo que elimina la teoría de que pudo estar cautivo y dormir en el suelo. Además de que el cadáver presentaba un grado de limpieza comparable a como si acabara de salir de la ducha. A pesar de haber desaparecido por casi una semana, su barba solo contaba con crecimiento capilar de tan solo un día. Los rastros de carbón o polvo en su piel y ropa eran inexistentes, algo extremadamente extraño teniendo en cuenta el lugar donde fue encontrado. Esto elimina la posibilidad de que él mismo hubiera subido en la pila de carbón antes de que su vida terminara. Incluso en dicha pila de carbón no se encontraron indicios de que alguien lo haya puesto en ese lugar. Su cuerpo yacía boca arriba en todo ese carbón. El oficial Godfrey describió que el rostro de Adamski expresaba una gesticulación de horror, cosa que podría corroborar que en sus últimos momentos de vida fue testigo de algo en extremo aterrador o sufrió de un dolor intenso. El informe del forense dictaminó que el señor Zygmunt Adamski había comido bien durante su periodo extraviado, además de que las quemaduras de la nuca y hombros fueron hechas 2 días antes de su muerte. La sustancia viscosa parecida a gel fue investigada en laboratorios especializados, pero no fue identificada. En otras palabras, no hay nada en el planeta parecido a ese material. Como se revela en el informe del forense, Adamski falleció entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde el día miércoles. Los periódicos tacharon el caso como una abducción fruto de extraterrestres. Esta teoría podría sostenerse debido a un informe hecho meses después por el mismo agente Alan Godfrey, quien supuestamente fue abducido por criaturas inteligentes ajenas a la Tierra. Esta historia no puede terminar sin antes conocer los sucesos experimentados por el oficial Godfrey después del caso del cuerpo encontrado en la pila de carbón, pues con el paso del tiempo estos podrían estar conectados entre sí. En noviembre de 1980, 6 meses después del fallecimiento de Zygmunt Adamski, Alan Godfrey fue llamado en la mañana para investigar una serie de extraños fenómenos, pues un rebaño de vacas, las cuales aparecían y se desvanecían en determinada parte de la localidad. Mientras conducía hacia el destino de su nuevo y extraño caso, por la carretera vio lo que pensó era un autobús de 2 pisos, volcado a 200 metros delante suyo. Rápidamente, el guardián de la justicia pensó que se trataba de un autobús que transportaba trabajadores de las minas locales de carbón, quienes pudieron haber sufrido un accidente. El hombre, en su afán de ayudar a esas supuestas personas en apuros, disminuyó la velocidad de su vehículo para observar mejor el panorama. Sin embargo, al estar lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que eso no era un autobús y que no estaba volcado, sino que esa cosa estaba flotando aproximadamente 5 metros sobre el nivel del suelo. Alan intentó ponerse en contacto con sus compañeros mediante la radio en su automóvil, pero no funcionaba, y el vehículo comenzaba a presentar fallos en su motor. Sin saber qué hacer, el oficial comenzó a registrar el tiempo y dibujar aquel extraño objeto.
Tras intentar hacer bosquejos de aquella cosa durante 30 segundos, en el instante que levantó la cabeza para cerciorarse de que su dibujo estaba bien, aquel enigmático artefacto se había desvanecido en el aire. No hubo ningún ruido, no hubo ningún indicio de que se haya ido. Simplemente desapareció de una forma fantástica y a la vez aterradora. Luego de ver y examinar su entorno, notó que su coche estaba más delante de la carretera de lo que él recordaba. Alrededor de unos 500 metros donde su auto se había parado por primera vez. Al vislumbrar su reloj, a pesar de que él había sentido pasar un mísero minuto, en realidad habían transcurrido 30 minutos. Godfrey estaba atónito del suceso, así que comenzó a revisar su cuerpo por completo, y al ver sus botas se dio cuenta de que las suelas estaban partidas en la punta, lo que probablemente sugiere que lo hayan arrastrado por el pavimento de la carretera. Después de esa semejante y escalofriante experiencia, el oficial decidió regresar a la comisaría en busca de compañeros que lo ayudaran a buscar y localizar el ganado extraviado. Luego de unas cuantas horas de búsqueda, lograron encontrar las cabezas de ganado. Estaban dentro de un campo mojado por la lluvia, el cual poseía puertas muy grandes y a su vez estaban cerradas. A pesar de que la tempestad había pasado por esas tierras, no había huellas de herraduras, pezuñas u otros rastros. Solo las vacas estaban ahí dentro. Al igual que con Zygmunt Adamski, pareciese que solo las habían dejado ahí. Sin embargo, a casi 5 kilómetros de esa zona había otro conductor, quien había visto una luz y llamó a las autoridades. Curiosamente, esa luz era proveniente del lugar donde Godfrey sufrió su pérdida de tiempo y presenció el ovni. Tras aquella mañana extrañamente agitada, Godfrey hizo su informe y contó exactamente lo que pasó, incluyendo el ovni y su experiencia. Con el paso del tiempo, el informe del agente Godfrey se filtró de alguna u otra forma. La prensa lo tenía en su poder. Poco a poco, la reputación del oficial fue en declive, y luego de un tiempo dejó el cuerpo de policía. Años después, Godfrey se sometió a una regresión hipnótica y pudo recordar su encuentro con mayor detalle. Pero el recuerdo de aquella vivencia que yacía dentro de su mente parecía ser mucho más aterradora de lo que ya se mencionó. Según revela el propio Godfrey, una luz lo atrapó y cuando él despertó, un pequeño grupo de pequeños humanoides lo encerraron en un cuarto de aspecto limpio, muy parecido al de un hospital. En 2018, Alan Godfrey reveló que esa extraña vivencia pudo haber sido un sueño que tuvo, o que tal vez su mente inventó todo eso en el instante de la regresión hipnótica. Sin embargo, él menciona que el caso de Zygmunt Adamski es el más extraño que vislumbró en su carrera policial, y que los extraterrestres no serían los responsables de eso, pero también instó a no descartar la posibilidad. Hay personas que creen que el señor Adamski pudo haber sido secuestrado por entidades extraterrestres y que lo mantuvieron en una especie de criogenización. Eso explicaría la barba con poco crecimiento, además de que lo mantenían con vida, alimentándolo. Cuando lo sacaron de su sueño criogénico, él quedó en shock por lo que vio y consecuentemente sufrió el infarto. Al día de hoy, este caso sigue siendo un total y enigmático misterio, y varias preguntas sin respuestas yacen en el aire. ¿La desaparición del señor Adamski pudo haber sido fruto de bandas criminales? ¿O él estuvo en el lugar y momento equivocados? Todo el informe del exoficial de policía Alan Godfrey se trató de simple y llanamente una alucinación, un sueño o algo por el estilo. ¿O él fue partícipe de una experiencia cercana con inteligencia extraterrestre? A veces es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.